Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio, Nuestra Maná en el Desierto. Les invito a que tomen sus Biblias ahí donde estén. Si tienen su Biblia a la mano, por favor, acompáñenme al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Ahí tendremos la base de este pequeño devocional. Por favor, acompáñenme con su vista, nada más le voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a ver. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por este tiempo que nos permites tener. Rogamos de tu bendición, que tu palabra pueda entrar en nuestros corazones, Señor. Háblanos en esta hora del día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues continuando con el tema de misiones, en este pasaje que acabamos de leer, Cristo estaba haciendo la labor misionera, estaba Él predicando, enseñando, y llegó un momento en el que Él vio a las multitudes que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice aquí la Biblia que Él sintió compasión por cada una de ellas. Entonces Cristo dijo: bueno, la mies es mucha, quiere decir que el trabajo era mucho y hay muy pocos obreros. Rápidamente vamos a ver, hermanos, un ejemplo de por qué nosotros, o por qué es importante la obra misionera para nosotros. Acompáñame también ahí en su Biblia, ahí en Mateo capítulo 3, versículo 3, dice de la siguiente manera: este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En este pasaje, hermanos, vemos a Juan el Bautista, un claro ejemplo de alguien que estaba haciendo la obra misionera, un claro ejemplo de cómo es que se tenía que hacer la obra, un claro ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo dejó dicho que se tenía que hacer la obra, predicando y bautizando a aquellos que habían de ser salvos o a aquellos que eran salvos. Vemos aquí primeramente que Juan el Bautista estaba predicando, él estaba preparando el camino para el Mesías que había de venir. Juan el Bautista se encontraba predicando y haciendo un llamado al arrepentimiento a todos aquellos que le escuchaban. Juan el Bautista, en su ministerio, él predicaba y él bautizaba a las personas que eran salvas en ese momento. Entonces, hermanos, la misiones, y nuestro objetivo es, como misiones, y el porqué de las misiones, es predicar y bautizar y para que más almas puedan ser salvas. Vemos aquí un claro ejemplo entonces de Juan el Bautista, que él estaba haciendo la obra misionera. Ahora, hermanos, ¿por qué es importante que nosotros hagamos la obra misionera? ¿Por qué es importante que nosotros vayamos a esas personas? Bueno, acompáñame a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 61, ahí en sus Biblias, si tienen su Biblia a la mano o su teléfono, lo que pueda tener usted a la mano ahí, donde pueda usted ver las escrituras. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos, es importante que usted y yo hagamos la obra misionera, porque allá afuera hay personas que están abatidas, quebrantadas de corazón, hay cautivos, y no precisamente en una cárcel física, sino que estas personas viven bajo pecado, están abatidos a causa del pecado, están quebrantados por causa del pecado y están bajo el yugo y la esclavitud del pecado. Hermano, usted y yo en algún momento estuvimos en esa misma situación. Usted recordará tal vez su vida antes del Evangelio, antes de que la palabra de Dios llegara a su vida. ¿Cómo era usted antes? Y hasta que un día el Señor en su misericordia le alcanzó, porque alguien estaba haciendo la obra misionera, alguien estaba predicando. Ese día alguien tal vez salió a dar un folleto, a regalar folletos a las personas, y una de esas personas fue usted. Entonces, hermanos, porque usted recuerda su condición pasada, y porque usted se acuerda cómo estaba antes de que viniera al Evangelio, antes de que usted se acercara a Cristo,
Por esa misma razón, ahora usted y yo tenemos que ir y hacer lo mismo que alguien una vez hizo con nosotros, mostrarles el plan de salvación. Allá afuera hay muchas personas que están bajo el yugo del pecado, como una vez usted y yo lo estuvimos. Entonces es de ahí la importancia y la necesidad de que usted y yo vayamos y busquemos a esas almas. Hermanos, el propósito entonces de que usted y yo atendamos a la importancia de lo que es el tema de misiones es de que afuera hay personas que están viviendo una vida lejos del Señor y están yendo a una eternidad sin Cristo, están yendo a una eternidad de perdición. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un llamado al arrepentimiento a cada una de esas personas, tal como a nosotros se nos hizo alguna vez. La importancia, hermanos, de ir es mucha, porque hay muchas personas que no sabemos cómo viven, pero Dios sí lo sabe. Hay muchas personas que van camino al infierno. Usted a lo mejor hasta este momento lo ignoraba, pero es una realidad. Entonces, hermanos, ¿por qué y cómo es que nosotros tenemos que hacer la obra? ¿O por qué es muy importante? Bueno, acompáñenme a una última cita, ahí en Romanos, libro de Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15, dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermano, nuestro trabajo es de que usted y yo tenemos que ir. Dice aquí, ¿cómo esas personas van a ir? ¿Cómo esas personas van a escuchar? ¿Cómo esas personas van a ser salvas? Bueno, si no hay nadie que vaya, es ahí donde entramos usted y yo. Usted y yo tenemos que ir y alcanzar a esas personas, ya sea que usted mismo vaya o que usted apoye y dé a alguien que está yendo. Tal vez esa persona que le habló a usted de Cristo era enviado y venía de muy lejos, pero esa persona, ¿cómo llegó hasta ahí? Bueno, se necesitan recursos, y ciertamente, hermanos, es nuestro trabajo personalmente ir y hablarles de Cristo a esas personas, o que usted apoye y dé para que alguien más pueda ir. Es de ahí, hermanos, la importancia de las misiones. Yo le animo, hermano, a que preste atención en esto y reflexione el momento. ¿En qué momento de su vida usted recibió el Evangelio? ¿Cómo estaba usted antes de que usted fuera cristiano? ¿Cómo estaba su vida antes? Resumiendo eso, bueno, usted iba camino al infierno. Y ahora, hermano, como usted ya no va camino al infierno, y más personas sí están yendo, bueno, es su trabajo y nuestro trabajo ir y buscar y presentar el plan de salvación a esas personas. Entonces, hermano, yo le dejo con esto. Dios le bendiga y solamente reflexione en esto. Hasta la próxima.